Son las 9:37, amigos. Vamos a esta hora de la mañana a saludar a nuestro primer invitado. Es el doctor investigador, el doctor Carlos Ponce, psicólogo e investigador de la revista Liberavit de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo está, María Jesús? Con una de las tantas investigaciones que usted comanda y que tiene que ver en este caso con los choferes, mucha atención, con los choferes de transporte, del tránsito vehicular, ese que nos aloca todos los días, donde hay embotellamiento, donde se producen accidentes. Ustedes se han encargado de investigar un poco la mente de los choferes del servicio público, privado, y bueno, cuéntenos qué arrojan estas investigaciones, por ejemplo, sobre el estado de ánimo, la soledad, en fin. Sí, bueno, nosotros hemos hecho un estudio en 1985 choferes, que es una muestra representativa aquí en Lima Metropolitana, y hemos tomado una prueba que mide dimensiones sintomáticas psicopatológicas. Para que sea más fácil de entender, es una prueba que mide malestar general y malestares específicos, pero son esos malestares psicológicos que van por encima de lo normal. Entonces, ya cuando una persona comienza a tener, por ejemplo, tristeza, o comienza, digamos, a tener falta de energía, desesperanza, pero casi de modo crónico, no es que en un momento le dio algo de eso y le pasó y no le vuelve a dar, sino ya comienza a tener esto con cierta cronicidad, estamos hablando de una dimensión sintomática psicopatológica. Entonces, nosotros tomamos esta prueba porque ya anteriormente en un estudio realizado por los años 2007 por el equipo que también conduzco, habíamos obtenido como resultado que una buena cantidad de choferes de Lima Metropolitana tenían pues este factor que se llama el factor N de personalidad. O sea, eran muy inestables, muy descontrolados, con falta, digamos, de autoestima, tenían problemas con la sociabilidad. Depresión. Depresión e incluso con ciertas conductas antisociales. Inclusive alucinaciones. Inclusive, ¿no? Podría ser. Pero eso no lo examinamos esa vez. Esa vez nos dio simplemente que tenían ese rasgo. Entonces esta vez quisimos ver, bueno, cuán profundo es este rasgo de personalidad. Y entonces esta vez ya hemos examinado ya las dimensiones sintomáticas psicopatológicas en una muestra mayor y hemos tomado 8 modalidades de choferes, como usted puede ver. Particulares, movilidad escolar, traileros, taxistas, microbuseros. También el vehículo menor, la mototaxi. Exactamente. Y entonces los dividimos prácticamente en dos grupos, lo que se llamó intergrupos, o sea, primero confrontamos transporte público con, o sea, servicio público, servicio privado y particulares. Correcto. Y el primer resultado nos arrojó de que los de servicio público y nosotros, los particulares, porque me incluyo también ahí, teníamos pues indicadores de malestar general y específicos sumamente marcados en relación a lo de servicio privado, que tenían puntuaciones bajas. Perfecto. Ese fue el primer resultado. Ahora, hay varios aspectos en esta investigación que podríamos ir tocando detalladamente, ¿no? Por ejemplo, de los 1985 choferes, ustedes han logrado determinar, doctor Ponce, ¿no?, que la desesperanza, la impotencia, la frustración, el desánimo, la depresión e incluso las alucinaciones son aspectos que están presentes en la vida de estos seres humanos. Exactamente. ¿Cómo conduces así? ¿Cómo te enfrentas al tráfico, por ejemplo? Y de ahí, supongo, se desprenden los resultados en muertes, en atropellos. ¿Influye estos por supuesto que sí. Ahora, el tránsito no es la causa de esto, ¿no es cierto? Y ya son otro tipo de problemas que, bueno, son múltiples problemas los que podrían llevar a la persona a estos problemas psicopatológicos. Lo que pasa es que el tránsito se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Se ha convertido en un factor precipitante. O sea, hay personas que toman fármacos, por ejemplo, para enfrentar su ansiedad, su depresión, sus obsesiones, su psicoticismo, qué sé yo. Y entonces en esas condiciones se ponen al frente del volante. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y la situación del tránsito genera tal estrés
que esa persona, digamos, precipita de repente y se vuelve intolerante. ¿Y ¿no? tiene que ver, doctor, estas cosas que ustedes han encontrado también con el aspecto educativo? Digamos, con el aspecto del nivel socioeconómico, cultural también. Sí, yo creo que el gran problema que nosotros tenemos aquí es el problema de la educación vial, para ser ya concretos con el tránsito. La gran mayoría de conductores de Lima, la gran mayoría, los conductores de mayor edad, nunca asistieron pues a una escuela de conductores, o sea, aprendieron así en el campo porque un familiar les enseñó, un amigo, qué sé yo, y de repente lo que conocen de las reglas de tránsito es porque tuvieron que dar un examen y se consiguieron un cuestionario. Claro, o un amigo que les ayudó. Y esa fue la única experiencia en materia de reglamentos. Perfecto. Y entonces ese es el tipo de chofer que tenemos. La falta de educación vial sería una de las razones. Y claro. La causa-efecto, causa. No, claro, sería la causa. La causa. Porque, por ejemplo, y por lo tanto, hay una serie de comportamientos que son parte del conductor, pero son comportamientos equivocados. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, lo primero es el conductor y lo segundo es el peatón. O sea, al conductor limeño de pronto no le interesa mucho que un peatón cruce la pista porque no para. Ahora, pero perdona, acabamos de ver también las estadísticas de que se ha determinado que el 65%, me parece, de los accidentes es provocado también por la imprudencia del peatón. Eso es parte también de la falta de nuestra educación vial. Porque muchas veces no utilizamos el puente peatonal y arriesgamos incluso la vida de nuestros hijos. Ayer justo teníamos una nota sobre eso. Y yo escuché esa nota y en realidad es verdad. La educación vial debe ser para todos y debe ser una campaña agresiva en todos los frentes y en todos los niveles del desarrollo. Volviendo al estudio al que usted ha dirigido, doctor Ponce Díaz, los efectos del alcohol y la poca valoración, el autoestima, le hablaba un poco del tema educativo, pero vayamos a otros aspectos, el estrato social, socioeconómico, cultural, el aspecto del alcohol. ¿Cuánto infiere y determina, por ejemplo, los resultados de esta investigación? No, nosotros no hemos, en este estudio no hemos estudiado las actitudes hacia el alcohol. Eso lo estudiamos en un trabajo que hicimos para De Vida. Correcto. ¿Y cuéntanos un poquito. Denos esa cifra o ese dato. No, lo que pasa es que en realidad, pues, las personas con mayor educación tienen probablemente un mayor control frente al consumo de alcohol, pero ahí, digamos, salen un poco desprotegidos los de servicio público, ¿no? Porque la menor educación, justamente lo que estamos hablando, genera que muchos grupos de ellos terminen su jornada laboral, digamos, y comiencen de repente a consumir licor. Y de repente 5 o 6 de la tarde. Exactamente. ¿No? Entonces... Ahora, el problema es este. La imprudencia del peatón, la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, ¿qué cosas son? Es factor humano. O sea, ¿cuál es la causa fundamental de los accidentes de tránsito? El factor humano. ¿Dónde debemos abocarnos en los próximos años para ser claros en esto? En el factor humano. La causa de los accidentes está visto ya por todos estos estudios que estamos haciendo, y yo creo que la policía y los órganos de gobierno también lo conocen. No son, digamos, la luz, la falla mecánica, ¿no? La señalización, eso no es. No, esos son aspectos colaterales, diría usted. Exactamente. Según la Organización Mundial de la Salud, porque el asunto no solamente está estudiado en nuestro país, pues, está estudiado también en el extranjero. Pero todos los otros países tienen un tránsito ordenado, ¿no? No crea. No necesariamente. Pero aún con tránsito ordenado, mueren 2 millones de personas al año por accidente de tránsito. ¿Y en el Perú? Y en el Perú más de 4.000 personas. Y eso casi se ha convertido en un promedio. Imagínense, y va en aumento, es lo peor. Los niveles de siniestralidad aumentan en los fines de semana, dice la Policía de Tránsito, ¿no? Entonces, lo primero sería mejorar, ¿no es cierto?, el factor humano. Por ejemplo, con educación vial. Segundo, mis colegas psicólogos que están encargados de la evaluación psicológica de los aspirantes a licencias de conducir, pongan más detenimiento en detectar, ¿no es cierto?, a aquellos postulantes que de repente sabemos que no están bien y que van a comenzar a tener problemas, claro, en el tránsito. En el volante, ¿no? Nada más y nada menos. Doctor, parte de la investigación también se ha introducido en el tema del Estado civil, ¿no es cierto? Casados, convivientes, ¿qué han encontrado? Bueno, yo he encontrado que, curiosamente, ese es un dato interesante, ¿no?
Por ejemplo, los conductores casados presentan una tasa menor de malestar general y sintomático específico que los convivientes y que los solteros. He encontrado también que los que declaran, por ejemplo, pasarse la luz roja, que yo he encontrado que hay hasta un 18% de conductores que ellos mismos declaran en la variable sociodemográfica, declaran que se pasan la luz roja. Como si como si pasase la luz roja fuera una hazaña. Claro, y este es una grave falta del reglamento de tránsito. ¿Cuántas vidas se pueden perder por pasarse la luz? Entonces, ¿qué pasa? Los que declaran pasarse la luz roja son a su vez los que presentan los mayores indicadores de dimensiones generales y patológicas específicas frente a sus pares que declaran no pasarse la luz roja. ¿Y qué pasa con el conductor que simplemente no reconoce, no declara, que quiere omitir la falta? ¿Y ahí en qué categoría psicológica nos podemos ubicar a ellos? A esto agreguemos los conductores que no han respondido. Pues. O sea, yo estoy trabajando con los que me han dicho, sí, yo me paso la luz roja. Pero, ¿cuántos de esos 1985 se pasan y no lo dicen? Claro. Así es. Claro. Doctor, de estos 1985, ¿cuántos podríamos un poco describir, por decirle, cuántos han sido para sector público, para transporte público, para conductores en sector privado, digamos, ¿no es cierto? Y también de las mototaxis, de combis, ha entrado un poco de todo, ¿no? Sí, ha entrado un poco de todo. Por ejemplo, han sido 461 particulares, han sido 149 de movilidad escolar, han sido 136 traileros, han sido 357 mototaxistas, 302 microbuseros, 170 mototaxistas, 227 ómnibus urbanos y 183 interprovinciales. ¿Y cuántos de esta cifra, no es cierto, de este grueso de la encuesta que ustedes han hecho, doctor, no tienen licencia de conducir? No, nosotros no hemos, perdón, en todos los casos. Todos estos conductores tienen licencia de conducir. Hemos descartado los que declaraban no tener licencia de conducir. Yo tengo aquí algunas cifras que quisiera compartirlas con usted a partir, amigos, de esta publicación tan interesante realmente hemos encontrado de la revista Liberavit, ¿no? Es una revista de psicología que nos ha enviado gentilmente la Universidad de San Martín de Porres. También he visto que es con el patrocinio de universidades como, por ejemplo, la Universidad de Lima, ¿no es cierto? Sí, esto fue financiado por la Universidad de Lima, el estudio. Y aquí lo que yo quiero resaltar, doctor, es cómo las universidades, ¿no es cierto?, la empresa privada, usted tiene vasta experiencia, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí se trata de que las universidades están verdaderamente involucrándose en un tema que está siendo cada día un problema, y ojalá no sea así, termine siendo algo estructural de nuestro país, de nuestra ciudad capital. Tenemos que hacer lo posible por modificar este comportamiento inadecuado. Perfecto. Iba con las cifras, ¿no, doctor? Bueno, dice, con respecto al estado civil, casados y solteros aparentemente son más conscientes, ¿no es cierto?, que los convivientes. Otro dato, sobre los participantes, el 51% nacieron en Lima con nivel de educación secundaria de un 52,3%. ¿No es cierto? Conducen vehículos particulares 23%. 18% taxis. 15% microbuses o combis, 9% mototaxis, 9% buses interprovinciales, 65% solamente posee licencia de conducir, 31% particular, 4% declaró no tener. Exacto. O sea, 4% conduce sin licencia. Exactamente. Y eso que creo que nos quedamos cortos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, en realidad el problema es que... Ahí fallan dos cosas, la responsabilidad de la autorregulación, pero ¿dónde está la fiscalización? Claro. ¿A quién le compete? Sí, lo que pasa es que incluso muchos, yo me refería a que muchos conducen con licencias que no son las adecuadas para el tipo de vehículo que conducen. Imagínate. Claro, o sea, a eso me refería. Por ejemplo, combi o cúster. Claro, por ejemplo, con una licencia particular no se puede conducir, pues, ¿no? Entonces, y muchos lo hacen, ¿no? Entonces, habría que ver si esto es en Lima, cómo será la situación en provincia, donde no hay control. Dios mío. Bueno, interesantísimo este estudio. Entonces, y para ir redondeando, redondeando con lo que arrancamos esta conversación, el aspecto psicológico y psicopatológico que nos ha dicho usted, esa depresión, ese desánimo, la soledad, inclusive alucinaciones.
Sí, hay algo de eso, aunque ya la alucinación implica ver o escuchar algo donde no hay nada, ya este es un signo que implica una suerte de sí, y es un signo psicótico, ¿no? O sea, lo que hemos estudiado acá es claro, en el psicoticismo hay justamente la presencia de algunos conductores que presentan alucinaciones, presentan sentimientos de soledad que se agregan juntamente a la depresión. Y la frustración, que probablemente se vuelca en ser un poco, podríamos decir, estás viendo que alguien pasa, igual nomás pones quinta, y ¿por qué no terminamos diciendo que se termina atropellando muchas veces inclusive a adultos mayores o a niños? ¿Eso es indiferencia? Sí, y esa es hostilidad. Hostilidad. ¿No? O sea, prácticamente aquí por alguna razón la persona sale con fastidio de su casa. Nos encanta enojado, saber, doctor, que ustedes, los especialistas, en este caso los psicólogos, hacen el diagnóstico. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina para esta enfermedad? Yo creo que hay programas pues de intervención psicológica, ¿no? Correcto. Para todos los que presenten estas dificultades. ¿Y cómo queda la responsabilidad de quien da la licencia de conducir? Ahí falta... Claro. ¿Qué faltaría? Yo creo que falta, digamos, intensificar la correcta selección primero de los postulantes a licencia de conducir. A eso íbamos. O sea, por eso yo invocaba a mis colegas psicólogos que ahora disponemos de tantos instrumentos psicológicos capaces de detectar cuando una persona, digamos, no está en condiciones de ponerse al frente de un volante. Entonces, lógicamente... Es como cuando entregas una licencia para portar armas. Exacto. Hay que ser muy... Ahora, lógicamente, cuando se toma una prueba general, habrán algunos que no están bien. Eso deben ser separados y ya ser evaluados ya de manera mucho más personalizada. Los que están bien, no hay ningún problema. Pero tenemos hoy en día en psicología todos los instrumentos y pruebas diversas capaces de detectar diversos aspectos relacionados con el factor humano. Seguiremos hablando. Hay muchas investigaciones por venir, estoy segura. Muchísimas gracias al especialista, el doctor Carlos Ponce, psicólogo e investigador de la revista Liberavit de la Universidad de San Martín de Porres, amigos, contándonos del transporte. Al final estamos todos involucrados en este tema. Nos vamos.